Bienvenidos sean todos a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a hablar sobre los daños de la religión. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de ver una conversación entre el señor Mariano acá presente y entre Gerardo. Ellos dos tuvieron una discusión muy interesante, la cual aproveché de comentar encima un poco. Hoy en día he tenido la suerte de que Gerardo ha aceptado una invitación a venir a conversar con ambos acá, más que nada para explicarnos un poco más sobre sus creencias y para que sigamos discutiendo por qué, o más que nada contrastemos ideas y veamos por qué tenemos ideas tan opuestas y además demostrar que a pesar de tener ideas muy opuestas podemos mantener un buen diálogo entre los tres. Así que, señor Gerardo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a usted por Este, aceptar la invitación, por favor. ¿Puede, por favor, decirnos por qué lo ha invitado hoy día y qué tema desea conversar? pues mira, cuando subiste el video lo vi completo, me gustó muchísimo. Nice. Y, y me llamó la atención el mero final del video, que mencionas, voy a parafrasear, evidentemente, pero dices algo como, quiero llegar a entender porque hay gente que cree cosas que para mí son irracionales. Exacto. Entonces, si me lo permites, yo creo que sería interesante platicar del por qué se cree lo que se cree, cómo llegamos a nuestras propias conclusiones o cómo creemos que se llega a las conclusiones. No sé qué les parezca. En lo personal me interesaría saber más por qué tú llegas a tus conclusiones, ya que creo que las personas en general tenemos todas unas formas distintas de hacerlo, pero si deseas introducirlo hablando de cómo crees en general que las personas normalmente lo hacen, no tengo ningún problema. Ok, de hecho podríamos hablar incluso de ambas cosas, si nos da el tiempo, por supuesto. Este, ¿Con qué les gustaría empezar? ¿Con cuál de los dos? Me Vamos a gu- ver. La verdad me gustaría saber por qué tú crees que las personas llegan a esas conclusiones y de ahí extrapolar a ver cómo es que tú llegaste a tus conclusiones. Ok, me parece perfecto. ¿Estás de acuerdo, Mariano? Sí, sí, muy de acuerdo. Ok, perfecto. Ok, pues miren, yo creo, y nada más puedo decir yo creo, pues porque no soy, ahora sí que no soy totalmente científico en esto. Yo creo que existen, mm, podría decir que existen tres tipos de percepciones. ¿Ok? Una es la percepción subjetiva. Ustedes saben que es lo que siento es lo que es. Lo voy a definir de esta manera, aunque es una manera muy burda, yo lo sé. La otra percepción es la percepción intersubjetiva, que es lo que sentimos varios, lo platicamos y nos ponemos de acuerdo, y eso es lo que es. Y la otra percepción sería la percepción objetiva, que la objetiva pues es la relativa al objeto en sí mismo. Una duda, Es, antes, lo siento, pero antes de seguir, ¿cuál sería la diferencia entre la subjetiva y la intersubjetiva, dijiste? sí, Porque las diferentes... sí, Sí, para perdón. mí yo lo veo como, claro, subjetivo es lo que yo siento que es y la otra es lo que el colectivo siente que es, pero yo puedo sentir algo que esté errado y el colectivo también puede sentir algo que esté errado. Entonces, la única diferencia que veo es que una es singular y la otra sería impuesta socialmente. Es sí, sí y no. Puede no ser impuesto socialmente, sino que todos llegan al consenso y no ser impuesto. Ah, por Pero lo que tú supuesto. dices, pero lo que tú dices es correcto. Puede estar equivocado. Sin embargo, todos creen que es así. Exacto. Antes de que continúes, perdón, esto es lo que se da mucho en el pensamiento de culto y la razón por la cual los cultos logran tanto poder y logran tanto convencimiento sobre las personas, porque justamente logran lo que tú estás diciendo, esto de hacerlos creer a todos una misma idea. Así que me ¿Ok? parece muy Ujú. interesante. Ok, supongo que quieres Ok, ser objetivo, ¿cierto? pero voy a comentar algo rápido, sobre todo la intersubjetividad, que curiosamente no se la tanto. La intersubjetividad no es tanto igual de los cultos, sino que es algo tan cotidiano y que no vemos, que incluso el idioma español es intersubjetivo. No lo Todos sabía. estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo con un idioma, todos estamos de acuerdo en qué significan las palabras. El idioma cambia y nosotros aprobamos como conjunto ese cambio, pero es subjetivo, porque realmente no existe, es algo abstracto, pero para Claro. todos existe porque todos estamos de acuerdo. Y de hecho, dentro de eso mismo puede haber Eh, desacuerdos y por eso tenemos las discusiones con la RAE, etcétera. exactamente, exactamente. Ok, entonces pasamos a cómo creemos.
lo que creemos. Yo creo que se cree lo que se cree porque utilizamos lo voy a llamar índice de confianza. Que el índice de confianza es exactamente así como dice, es qué tanto confías en lo que alguien te dice, es lo que vas a creer o no vas a creer. Ejemplo, si tu mamá te dice Dios existe y tú eres pequeño, probablemente lo vayas a creer porque lo dice tu mamá. De hecho, Si un ex... ah, Ujú. rápidamente estoy Sí, totalmente de sí. acuerdo y de hecho creo que por eso la religión es tan fuerte, porque es adoctrinamiento desde la infancia, desde las personas que más confías que son tus padres. Y tus padres confían ellos ciegamente en el Ujú. pastor. Por lo tanto, es como el paraguas sobre el paraguas y todo llega directo a ti y es un lavado de cerebro desde la infancia, entre comillas. Agarraste perfectamente mi punto. Ahora, también en la ciencia se utiliza lo que se llama el índice de confianza. Mm, Lo que es ¿en serio? en la ciencia, realmente, voy a tener que hablar un poquito de lo que son las verdades. La verdad ontológica sabemos que existe independientemente de que, de que creamos que no exista. Existe aunque nosotros creamos que no. Eso está muy bien. Pero ahorita en lo que son la academia, utilizan no la verdad, sino la objetividad. Por medio del índice de confianza, todos llegan de acuerdo de que esto, cualquier cosa que sea, es objetivamente correcto. Y por tanto, podría ser verdadero. No necesariamente es verdad, pero es a partir de todas las pruebas que hemos realizado. Eso es lo que objetivamente parece más verdadero. Ok, pero estás hablando de cosas que no se enseñan como verdad, sino que serían hipótesis que están por corroborar. Porque, por Uh -huh. ejemplo, si quiero corroborar que la fuerza de la gravedad es 9 punto algo, ¿se acuerdan cuánto es la gravedad? Bueno, 9.81 metros sobre segundo. muchas gracias. Cuadrado, creo. Perfecto. Lo único que tengo que hacer es arrojar una manzana al suelo y medirlo, y cualquiera puede experimentar eso. Por lo tanto, ahí tengo algo objetivo Uh -huh. que se llega a través de experimentación. No así la Ok, teoría de lo que cuerdas. pasa es que Ah, ¿sí? tú estás pasando a otro rango del índice de confianza. La objetividad se puede dividir entre objetividad relativa y objetividad absoluta. La objetividad absoluta, que es algo muy difícil de alcanzar, y hay muchos científicos que creen que no se puede alcanzar, yo creo que sí es posible alcanzar porque hay cosas que son indiscutibles, como la gravedad, Ajá. precisamente. ¿Estamos de acuerdo? O como por ejemplo, en la historiografía, que es más mi campo, hay cosas que son verdaderas, como el Imperio Británico fue el imperio más grande del mundo que no estuvo conectado. Entonces, eso es algo indiscutible. Es una verdad absoluta. Es una objetividad absoluta. Mientras no exista un imperio más grande que no esté conectado, pero es Ajá. una objetividad. Ah, Mariano. Entonces, luego, Gerardo, ¿sí? Sí, perdón, sí. solo una pregunta. En ese caso de objetividad, mm, creo que estaría también como ligado al concepto de conocimiento, ¿no? En el sentido de que eh, podríamos saber que el ejemplo que tú diste es objetivamente cierto, ¿no? Que está ligado a algo que Uh-huh. es verdad o es un hecho real, ¿no? Está ligado a algo que Entonces, es objetivo más que verdad. La ciencia ok, actualmente busca más pero objetividad que verdad. sí, claro, en este punto creo que estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo le llamarías absoluto a ese punto? O Es absoluto porque sea, ya no hay nada que te demuestre que no lo es. Mientras no haya nada que te en el demuestre, caso del imperio, en el caso del imperio británico sería ya no hay nada más que demuestre que no fue el caso que tú presentaste. ¿Me equivoco? exacto, como no hay nada Ok, más, entonces esa es la objetividad absoluta en este momento. Pero ok. Pero, existe también la perdón, objetividad pero relativa. en ese caso, ¿cómo también descartas, y perdón que traiga tal vez a colación estos ejemplos, pero ¿cómo descartas todas estas objeciones filosóficas que a veces dan de cómo sabes que no somos un cerebro en el vacío y todo esto? A veces he visto que Uh-huh. también ese tipo de objeciones se presentan para cuando intentas establecer algo como absoluto. ¿Cómo Uh-huh. descartarías esas objeciones tú? Bueno, yo, personalmente, Gerardo Terán,
las descarta por medio de, ok, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice el método científico? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles son las teorías si es que las hipótesis fueron comprobadas? ¿Qué nos dice lo que, pues técnicamente lo que podemos medir? Ok. Ahora, lo que tú me estás Pero, comentando, estaría entrando en el rango intersubjetivo, que es un paso anterior al objetivo. Pueden estar todos de acuerdo con lo que dices, pero puede no ser cierto, pero todos están de acuerdo. Ok, ok, entonces, entonces, solo aclarando, perdón, Mateo, solo aclarando, tú descartas, o más bien, tú no utilizarías el concepto de que en ese caso la objetividad que tú presentas es igual al conocimiento porque es algo ligado a lo, o es algo real o verdadero. Es algo que Mm, podemos medir. Yo no te podría decir que sea verdadero, porque si existe, independientemente que no podamos medirlo, existe. Pero al menos, si podemos medirlo, tenemos los datos, tenemos todo, es objetivo. ok, Objetividad solo y la única, el único, verdad, perdón, sí, continúa. ay, perdón, no, lo único que veo ahí es de que, bueno, por ejemplo, en el caso de la ciencia no habla de verdades absolutas. Y en Uh el -huh. caso del Imperio Británico que tú supones, no hay ningún método por el cual podemos descartar que no seamos un cerebro en el vacío y que se está imaginando todo eso. Yo sé que puede sonar ridículo, pero para que algo sea absoluto, tendría que incluso derrotar ese tipo de objeción. Para eso existe la objetividad relativa. El problema de acá está realmente que la verdad y la objetividad en la epistemología no son sinónimos. Ahí está todo el meollo del asunto. Sí, Realmente, precisamente sí, eso quería llegar. exacto, científicamente es qué tan objetivo es lo objetivo, qué tanto lo podemos llegar a conocer y podríamos pues, ver si rompemos en un paradigma para conocer cosas nuevas. Pero todo eso va del lado de la objetividad, más que de la verdad. Ok, perfecto. Cool. Sí, sí, solo quería que aclararas esa parte. Cool, gracias. ok, Ok, entonces, ¿cuál es su punto, estimado? mi punto está en que yo creo que llegamos perdón, me perdí un momentito. Yo creo que llegamos a pensar lo que pensamos usando lo que es el índice de confianza. Por poner un ejemplo del famoso índice de confianza que estoy comentando, yo soy un seguidor voy a usar a Donald Trump porque me encanta, perdón por eso. Yo soy un seguidor de Donald Trump, este, y mi amigo me dijo que Donald Trump es lo mejor del mundo, que nos va a dar empleos y no sé, un buen salario y va a recuperar la economía estadounidense y make America great again, etcétera. Como es mi amigo, probablemente yo le crea. O tal vez no. Depende mucho de la persona, de la internalización que tenga. Pero a fin de cuentas es tu amigo y al menos la duda es muy probable que te la meta. Yo sigo con Trump y y conozco, perdón, el grupo, ¿cómo se llama? QAnon. Y empiezo a leer sus conspiraciones. Y todos en el grupo de Trump, o la mayoría, empiezan a creer que las conspiraciones son ciertas, porque QAnon lo dice. Y de repente estás tú dentro, sin darte cuenta, en una caja de resonancia, que la caja de resonancia es que la misma idea se va repitiendo tantas veces que hasta tú te la llegas a creer. Se repite, se repite, se repite, y de repente crees que el Pizzagate son códigos secretos para comprar niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mi índice de confianza como seguidor de Trump me hizo una mala jugada realmente. Me hizo creer en algo que no es cierto. Me hizo creer en QAnon y me hizo rechazar incluso las vacunas porque los científicos nos mienten y no creo en el índice de confianza de los científicos porque creo en el otro. No sé si me explico, o más o menos. De hecho, te explicas bastante bien y estás Sí, explicando bastante bien lo que yo considero uno de los mayores riesgos y daños de la religión, que hace que justamente crea todo este concepto que tú estás explicando. Sí,
Para las personas que algún día me han preguntado y me han dicho, oye, ¿tú por qué crees que la religión es tan grande si es que no es cierta? Por lo mismo que Gerardo acaba de explicar acá, porque, como dice el doctor Darrell Ray, es un virus que se va esparciendo y se esparce a través de las personas que lo van manteniendo y que van sufriendo este proceso que estás describiendo a la perfección, Gerardo. Pues sí, es precisamente ese problema. Y acá voy a meter un poco a la religión, pero podría realmente aplicarlo a muchas cosas ideológicas. Hay una gran diferencia en lo que es autoridad y autoritativo, que no es lo mismo. Lo que es el concepto de autoridad es yo o nosotros tres le podemos dar una autoridad. Voy a decir, yo sé que no son creyentes, perdóname por lo que voy a decir. Nosotros tres les damos la autoridad al Papa, porque así nos han enseñado, y Dios lo dijo, o eso nos enseñaron, y por lo tanto debemos nosotros creer ciegamente en todas estas cosas, y debemos decir lo que el Papa infalible dice. Y el Papa infalible hace respetar ese derecho y nos trata de la fregada. ¿Sabes qué, Gerardo? Creo que ¿Sí? esto me va a llevar directo a una pregunta contigo y espero que esto no sea una interrupción muy grande, pero yo fui católico, por lo tanto yo sí creí que el Papa era la autoridad máxima en la tierra y ya no lo creo. Por lo tanto, Ok. desde mi perspectiva me he dado cuenta de que el Papa no es más que... Yo lo veo como el líder de una mafia, porque así es como veo las religiones, pero desde mi perspectiva, al parecer, tú sigues creyendo en el Papa. Entonces, de verdad me interesa saber por qué tú, que entiendes todo esto y eres capaz de explicar este fenómeno en forma magnífica, que me encantaría tener tu labia y poder explicarlo así, me queda mucho la duda, ¿por qué si entiendes cómo funcionan todos estos procesos? Tú y yo estamos muy de acuerdo en cómo funcionan y lo vemos a diario. ¿Por qué tú sigues creyendo en ellos? ¿Qué diferencia Es tiene? que viene lo que sigue, Ajá. que es, que es autoritativo. Ujú. El concepto de autoritativo es cuando tú, o nosotros tres, porque es el ejemplo, decidimos otorgar la autoridad. Nosotros, ¿sabes qué, Papa? Estamos de acuerdo con lo que dices, pero en el momento que tú digas una tontería, no voy a estar de acuerdo. Y si no voy a estar de acuerdo, ni Dios Padre que se me presente enfrente va a seguir que esté de acuerdo contigo. Esa es la diferencia entre autoridad y autoritativo. ¿Cuál fue el problema de... Voy a, voy a decir los cristianos, porque pues es la religión con la que soy más pegado, ¿no? El Ujú. problema de los cristianos fue que muchos años, fueron autoritarios. Al ser autoritarios, la gente los seguía hasta por miedo, hasta incluso como parte del pensamiento, no quiero decir medieval, voy a decir del pensamiento de las épocas, de las diferentes épocas. Como parte del pensamiento de las diferentes épocas, la iglesia mostraba su autoridad y era autoritaria, pero recientemente hay muchos movimientos que ya no lo consideran así. Ahora, la iglesia se ha transformado a algo autoritativo. Yo lo acepto porque he decidido aceptarlo, pero en el momento que no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo y te fregaste. Maravilloso. Es que es donde yo estoy de ese lado, precisamente. Entonces, ¿tú eres un creyente que no cree en la iglesia? ¿Es eso lo que me estás diciendo? No, yo soy un creyente que sí cree en la iglesia, porque he decidido creer en ella. Creo que tiene muchísimos errores que tenemos que aceptar, que tenemos que reformar y que tenemos, o sea, hay muchos cambios que tenemos que hacer Tengo y una yo duda. creo que hay que hacerlos lo más pronto posible. Sí, perdón. Y esto voy a referirme a la conversación pasada. En la conversación pasada tú trataste de hablar de lo que era un ateo y un antirreligioso. Uh Dijiste -huh. que los antirreligiosos eran ateos extremistas. Pero una persona en Ajá. los comentarios me hizo ver algo muy interesante. Un religioso, si tú, con todo este proceso que te das cuenta de todo lo malo que hay en la iglesia, si tú dijeras, ¿sabes qué? Yo decidí creer en Dios, pero la iglesia es una basofia, es una basura y estoy totalmente en contra de todas las iglesias, tú serías un creyente antirreligioso. Y me da la duda, ¿por qué, insisto, por qué si ves tantas cosas malas en la religión, le sigues dando este poder? A pesar de que ves, supongo que has visto lo que ha hecho la Iglesia Católica, los niños que asesinan en Canadá, lo que hizo durante las cruzadas, el intentar matar a cualquiera que dijera que la Tierra no era plana, etcétera, 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 matar brujas.
y ahora que son los principales promovedores de los movimientos anti-LGBT o anti-derechos reproductivos. Y me produce conflicto, como una persona, pareces una persona muy gentil, veo que eres una persona muy inteligente, veo que ves todo lo que está mal con la iglesia, pero la sigues apoyando. ¿Por qué? Yo apoyo a la iglesia en lo que hay que apoyar. Pero, también alzo la voz cuando digo, aquí está mal. Yo creo que la iglesia católica que yo pertenezco tiene el potencial de ser algo muy bueno. Yo también creo que el problema de la iglesia fue que nadie le decía que eso estaba malo, o sea, que eso estaba mal. Y yo soy de los que alzan la voz y yo me peleo con quien me tenga que pelear. Eso me Ahí encanta, sí. pero una duda. ¿Tú cuando ves que el Papa encubre a los violadores de niños y decide moverlos de un lugar a otro o ven a un cura pedófilo y lo mandan a trabajar a Disneyland, tú al donar dinero a la iglesia no te sientes un poco culpable o cómplice de estos casos de pedofilia que el Papa está protegiendo? Bueno, es que eso es algo muy, muy curioso de mi parte, muy personal. Yo no dono dinero a la iglesia a menos que sepa exactamente a dónde va a ir el dinero. O sea, nunca, Y yo porque hablo, no sabes. no, no, de hecho sí lo sé. Y muchas del dinero que dono realmente sé que se va a la parroquia local para pagar los gastos de la parroquia local. Yo generalmente cuando dono dinero prefiero donarlo a ONGs. En mi caso es diferente. Ok, entonces Porque como... mi pregunta es, sí. ¿crees que la gente que sí dona a las iglesias, porque yo creo que lo que donas a tu iglesia, a tu parroquia local, igual va al Vaticano, pero supongamos que en tu caso no es así, pero la gente que igual dona al Vaticano, ¿tú crees que estas personas son cómplices de las violaciones de niños? Yo no creo que sean cómplices precisamente de las violaciones de niños, pero es que ahí entramos a otro tema que yo creo que sí tendría que ver con nosotros, Ujú. tiene dos nombres, ahí sí el que más les guste es el correcto, que uno lo conocen como violencia simbólica, que se oye medio feo, pero así es el nombre, o uno yo creo que es un poco más correcto para el caso de la iglesia, que es la hegemonía cultural. Lo que es la hegemonía cultural es este, la sociedad designa, si la sociedad designa qué es lo bueno y qué es lo malo. O más bien, lo voy a cambiar un poco. La clase dominante es lo que designa qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo convierte en normas, todos lo aceptan culturalmente, se convierte en la ideología dominante, justifica las cosas, a eso quería llegar, justifica lo social, justifica lo político, justifica lo económico, y lo convierte además en algo inevitable, perpetuo y beneficioso para todo el mundo. Espera, espera, espera. Ahí tengo que detenerte, lo siento, pero un gran cristiano, un sujeto que era un gran padre de familia, vegano, muy buena persona con sus cercanos, de seguro se ha escuchado de él, se llama Hitler. Él hizo exactamente todo eso, sus soldados Uh -huh. llevaban Dios está con nosotros en sus cinturones, y eso no fue bueno. Quizás a uno que otro alemán ayudó, pero a la gran mayoría de los alemanes no. Uh Entonces, -huh. el que me digas que se vuelve algo bueno, te puedo aceptar que Ah, sí, lo no, no, imponen, no. pero no es Yo no algo dije que es bueno. algo bueno. Yo no dije que es algo bueno. Yo dije que es algo hegemónico, que no es lo mismo. Lo siento, pero te La detuve hegemonía. cuando dijiste, ah, y se vuelve algo bueno, y ahí te tuve que detener, porque no, no necesariamente que sea aceptado es algo bueno. Ok, Alemania no, es el sí, gran ejemplo. no, ya te entendí. Perdón, yo te entendí mal la primera vez. Es algo bueno porque así lo decide la clase dominante. Lo presentan como algo bueno. No es que sea algo bueno, se presenta como algo bueno y beneficioso. Ok, pero creo que tú y yo estamos de acuerdo de que Hitler estaba mal, ¿cierto? Por supuesto que estaba mal, Y tú pero, te has dado cuenta uh ahora -huh, de que tu iglesia está mal. sí, es ¿Por qué la cierto. sigues apoyando? ¿Por qué sigues apoyando a Hitler? Realmente no estoy apoyando a Hitler, estoy apoyando algo peor. Apoyando algo peor. Pero yo creo Gracias por que decirlo. Muchas gracias por decirlo. pero yo creo que la iglesia, por medio de las comunidades, puede ser reformada. O sea, yo creo que se puede y se debe de hacer, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. No, no debe ser algo obligatorio, no debe ser algo autoritario. Es algo autoritativo. Yo he aceptado que esas cosas deben ser. Yo entiendo que mi comunidad se mueve de esta manera y entiendo que por esta manera
puedo llegar incluso a más miembros de mi comunidad. Lo siento, estoy muy en desacuerdo contigo en ese lado. Creo que se podría llegar a miembros de la comunidad liberándote de una mafia que protege pedófilos. Y insisto, me estás diciendo que puedes hacer algo bueno a través del nazismo desde mi punto de vista. Me estás diciendo, no, los nazis no son tan malos, puedes reformar tu comunidad y hacer cosas buenas a través de ellos. Eso es lo que yo escucho. Ok, lo que pasa es que estás confundiendo igual otras cosas sobre el nazismo. El nazismo, más que católico, era una ideología evolutiva. Yo estoy del lado de la No, ideología capitalista. creo que ese fue un solo científico que de hecho toda la comunidad científica lo repudió porque malinterpretó a lo que se refería a los hechos evolutivos que él trató de utilizar. ¿Es Por lo cierto? tanto, Ujú. de hecho, Hitler incluso utilizaba magia negra o exploraba esas cosas. Por lo tanto, Ujú. mucho el misticismo. Hitler tenía su propio papa apoyándolo. Hay un libro entero al respecto. Entonces, era un cristiano. Lamentablemente, aunque no le guste a las personas, Hitler era un cristiano. Y él se basó en los mismos principios que tú estás utilizando para decir que, a pesar de que la iglesia está malo, igual tiene cosas buenas. Eso me choca, me produce un choque muy fuerte en estos momentos. Bueno, es que tampoco puedes comparar a dos personas como algo totalmente igual, ni extrapolarlas. Sin embargo, lo que dijiste es cierto de Hitler. Todo eso se desprestigió, pero no para los nazis. Los nazis tienen una ideología evolutiva muy fuerte. En ese momento eran tres ideologías que chocaban, que era la capitalista, la socialista y la evolucionista. Y los nazis eran la evolucionista. ¿Que estaba mal? Por supuesto que estaba mal, pero allá podemos hablar precisamente de la intersubjetividad. Insisto que Exactamente. vamos a tener que hablar sobre a qué te refieres con evolucionista, porque, insisto, Hitler era un cristiano y evolucionismo no es un movimiento político para que lo compares con el capitalismo o el comunismo, creo que dijiste. Es que no estoy hablando de movimiento político, estoy hablando de ideologías. Ok, pero evolucionista tampoco es una ideología. Entonces, no sé Lo a es, qué te refieres. la, la ideología evolucionista es una ideología porque se pensaba que nosotros veníamos de ciertas razas y esas razas eran superiores o inferiores. Fue muy popular Eso durante la es época de una mala Hitler. interpretación de un científico que fue repudiado. Me encantaría tener los Ajá. datos ahora, podría googlearlo, pero eso fue solamente una persona y Hitler se agarró de eso, pero eso no es una Ujú. ideología. O sea, eso Sí, fue no, una ajá. definición que se utilizó de ciencia, pero fue una deformación. Es como, Sí, y sí fue así, pero no fue así en 1940, 1939. 1939 era una ideología válida. Tú estás viéndolo con ojos del siglo XXI. Estoy hablando de antes de mediados del siglo XX. ah, ¿por qué? Porque era, No porque era entiendo el por qué epicentro de tratan la de época. googlear. Por supuesto, pero, a ver, tú y yo entendemos que eso está mal, ¿cierto? ¿Es cierto? Ok, y tú y yo entendemos que no hay una ideología política o una cosmovisión que exista que sea evolucionismo, comillas. O sea, en esa Ujú. época, a esta forma retorcida de ver lo que era la evolución, se le intentó Ujú. dar este nombre, pero eso no es una ideología, no hay nadie que vaya a seguir Ujú. eso hoy en día. En No, esta época, así es. ok, En siglo XXI, ok, pero no en el siglo XX o XIX. Solo aclarando un punto, Gerardo. Eh, ¿Tú crees que lo que hizo, perdón, la ideología evolutiva, así como tú lo planteas, crees que era inmoral? Por supuesto que era inmoral, pero no para esa época. Ok. En esa época No, se no, creía espera, pero genuinamente que así era. aquí estamos, sí, no, no, pero el detalle está en que, hasta donde entiendo, la moral es prescriptiva y no importa la época en la que estés, mientras tengas un objetivo que sea el objetivo al que apunta la moral, independientemente de la época, sería, Mm, mm, mm. en ¿sabes este qué? caso, inmoral. Ni siquiera No, eso. la moral cambia. La moral cambia con el tiempo. Ok, No, 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 ese es un perdón, tema que perdón, vamos a tener que perdón, discutir permítame. y... Mateo, no, Ajá, solo una cosa. ok. La moral no, o sea, la percepción que tenemos de la moral cambia, pero si tú aceptas que la moral es prescriptiva, entonces si nosotros ponemos, por ejemplo, como base, uno de los principios de la moral, aumentar el bienestar y disminuir el sufrimiento, en el caso de la ideología evolutiva, era inmoral, independientemente del tiempo en el que estaba, porque Ok. causaba Ujú. sufrimiento. No, no es así, porque estamos hablando ahora de un sentido ético. Alto, voy a El- detenerlos a ambos. Uno, por favor revisen el video que es la moralidad que ya tengo en el canal. Dos, voy a decir que era inmoral.
¿Por qué? Porque se hizo una guerra entera para detener a Hitler y lo que él estaba haciendo. Puede decir, quizás para Hitler y las personas dentro de su país no se consideraba Ujú, inmoral, y ni siquiera voy a decir eso, simplemente era un grupo de personas que apoyaba muy fuertemente a Hitler y por eso oprimían a todos los que lo consideraban inmoral, pero no voy a decir que, hey, todos los alemanes creían que eso era moral. No, hay muchos alemanes que te aseguro, decían esto es inmoral, pero eran cobardes y no iban a arriesgar sus vidas por algo por una causa mayor. Entonces estoy seguro ujú. que ni siquiera era moral en esa época. Es como, Era moral ¿sí? en la parte de los nazis. Lo que pasa es que, de verdad, están pensando, bueno, yo creo que están pensando con la mentalidad del siglo XXI. No, te voy a detener. No, es que Alto, alto, sí, no, ahí donde creo que, ahí alto, donde creo que hay confusión, Mariano, porque, un segundo, perdón, por favor. ¿Recuerdas? Mencionaste a Trump. ¿Recuerdas cuando Trump Ajá. tenía los campos infantiles de inmigrantes y separaban a los niños de los adultos y se perdían esos niños? Era de Obama, pero sí le tocó a Trump. Bueno, ¿te acuerdas de eso, cierto? Por supuesto, creo que todos nos acordamos. ¿Eso era moral? Para mí no es moral, ¿Pero por qué Trump lo hacía? ¿Y por qué el gobierno entero y las personas que estaban a cargo de eso lo hacían? porque es utilitario. Pero es inmoral. Es inmoral, pero es utilitario. Puedo decir exactamente lo mismo de Hitler. no, Era utilitario, perdón, Mm, inmoral. ¿a qué te refieres con utilitario? servía para un propósito. Hitler era lo mismo. Ok, Puedo decir exactamente lo mismo de Hitler. Y tú no Sí lo puedes consideraste, decir. Ujú, tú no consideraste ujú. moral eso en su momento. Probablemente sucedió exactamente lo mismo en Alemania. La gente no consideraba eso moral en su momento. No voy a decir que leo la mente, pero es mucho más probable el decir que las personas no lo consideran moral, pero dijeron, ah, es útil, del mismo modo que tú dijiste, pobres niños en las jaulas, esto es inmoral, pero es útil, y no fuiste a hacer nada por esos niños. Del mismo modo, estos alemanes no hicieron nada por los judíos en los campos de concentración. No podían hacer nada tampoco, no tenían medios de control para hacer algo. Exacto. Sí, Ese de mismo hecho, y bueno, de hecho hay muchas personas que se opusieron y que aspecto. murieron a raíz de eso. Había un grupo incluso en el interior de Alemania, que no recuerdo el nombre en este momento, lástima, pero había un grupo que se encargaba precisamente de hacer destrozos, y voy a decir terrorismo, pero no era realmente terrorismo, que se encargaba precisamente de reclamar que lo que se estaba haciendo no era algo moral. Bueno, Trump llamó Pero, terroristas a las uh-huh, personas que estaban reclamando por derechos de otras personas. Estoy seguro que Hitler también llamó terroristas a esas personas en su tiempo, por la misma es lo razón. más probable. No lo Ujú. sé, pero es lo más probable. Entonces, tú y yo estamos de Uh-huh. acuerdo en que los niños en campos de concentración durante la época de Trump, que según tú fue hecho por Obama, podemos decir que sí fue así, pero aún así Trump no lo detuvo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que eso fue inmoral, cierto? Estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo de que hay cosas que hace el gobierno y que la gente puede considerar inmorales. Es cierto. Perfecto. Entonces, estamos de... Pero, Pero pero, la moral cambia con el tiempo. la moral El no tiempo, cambia con el sí, tiempo, como tú lo la acabas de moral. demostrar. Me estás diciendo algo que Trump espérate, consideraba moral y yo nosotros creo que consideramos inmoral. yo creo que valdría la pena que Gerardo definiera qué entiende él por moral. Eso es algo interesante. Mm, yo creo que la moral es cómo definimos el bien y el mal. Es Ok. una definición muy burda, es la que se me ocurre en este momento. Sí, sí, no, no, está bien, claro, claro. Pero el bien y el mal, para desgracia de todos, cambia conforme el tiempo. No porque querramos, sino porque las ideas en el tiempo van cambiando. ¿Sabes qué? Yo Ok, tengo si hace... yo, vamos a, permítame, un ejemplo. Digamos que vivimos en el siglo III, ¿Ok? el ¿Va? aero común, y yo te golpeo en la cara. ¿Tienes el qué? Perdón ¿Crees por que repetir. eso, perdón? No, no te oí, perdón. ¿Tienes qué en la cara? Perdón, no, digamos que vivimos en el siglo III. Ajá. Bueno, antes de proceder a ese ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con la proposición de que algo moral es algo que va acorde a las reglas que tenemos por bien y mal? En el sentido de que, por ejemplo, si yo pongo como objetivo que la moral es aumentar el bienestar y disminuir el sufrimiento, Ujú. entonces Eso, algo que aumenta el sufrimiento sería inmoral. ¿Sí? acá. Eso, sí, sí. Ok. Ok, estoy de acuerdo. All right. Perdón, entonces está bien. Entonces, intuitivamente entendemos que, por ejemplo, nosotros tendemos a buscar
disminuir el sufrimiento como especie. Lo comenzamos a hacer a partir de la Ilustración, ¿eh? No antes. Creo que Bueno, independientemente de la época en la que estamos, Pero estamos en el siglo un III. individuo, digamos que estamos en el siglo III, y Mateo te golpea en la cara, te estaría causando sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, bajo las condiciones, bajo los principios morales que hemos propuesto, la acción que él hizo sería inmoral, ¿sí? Sí. ¿Ok? Uh-huh. Entonces la moral no cambia con el tiempo. Pero la Lo que moralidad cambia es en la ese momento. percepción que Pero tenemos espérate, de no. En ese momento lo moral perdón, la moral sería, tengo que poner la otra mejilla. Porque soy alguien del siglo III, me imagino un romano o alguien de Roma, o un ciudadano romano, y mi religión, que ya es el cristianismo, dice que tengo que hacer eso. de hecho, No es bueno, la para religión nada de lo Roma es. en el siglo III no era el cristianismo. Sí, ya estamos en el Pero bueno, 200 y pelos, ¿eh? Ya podía ser el cristianismo. en Ahora, el si hubiera siglo 200, sido en el siglo III, aún el cristianismo era un culto. en el año 200, ya estaba bastante En el extendido, año, ¿no? Ya estaba en el Imperio Romano. Todavía no era oficial, creo sí, que ya estaba. habían sectas. Bueno, perdón, pero no, sí, devolviendo el tema voy de a la moral. interrumpir. Sí. Sí, perdón, Mateo, dale. Creo que el problema es este. Ok, Gerardo está definiendo la moralidad como el bien y el mal, y él está diciendo que la percepción del bien y el mal cambia. Creo que va por algo correcto, pero es mucho más cierto lo que dice Mariano. La moralidad es aumentar el bienestar y disminuir el sufrimiento. El problema es que no cambia la moralidad. Lo que cambia es a qué llamamos bienestar. Nuestro entendimiento del bienestar es el que ha cambiado, no la moralidad. La moralidad sigue siendo aumentar el bienestar, disminuir el sufrimiento. Pero nosotros No, no entendíamos antes a qué se sí. refería el bienestar. Y eso es la idea que ha ido mutando durante las épocas, no la Ok, moralidad. no necesariamente. Voy a poner dos grupos, y de hecho pueden ser dos grupos modernos. La moral cristiana es la misma que la moral islámica. Ok. Esa es pregunta. Es pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? Sí, no, tal vez. El problema es que la moralidad no se divide No, no se va a dividir por grupos. La moralidad va a ser la misma para todos. La Es moralidad distinto se divide por grupos, es aunque no lo distinto, crean. no lo creo, yo no dije insisto, la eso. moralidad es lo que, como lo definió Mariano, subir el bienestar, disminuir el sufrimiento. El problema es que lo que entendemos por bienestar y sufrimiento es distinto. Es por eso que los católicos Ujú. creen que subir el bienestar es obligar a una mujer a que tenga un niño que no quiere tener y obligar a esa mujer a la pobreza. Y un Ujú. musulmán va a creer que el bienestar es cubrir completamente a una mujer y quitarle todos sus derechos. Ok, Ellos creen voy a que eso poner es un... Ujú. bienestar. Es que Sí, En sí, mi eso perdón. caso, perdón, Gerardo, antes de que responda Gerardo, en mi caso, eh, yo creo que no hay una moral objetiva. Sin embargo, creo que objetivamente podemos decir que los humanos tienden a buscar aumentar el bienestar y evitar el sufrimiento. Ahora Sí. bien, yo Ujú. creo que como reglas o principios de la moral, no hay nada objetivo. Sin embargo, podemos llegar a un acuerdo al cual podemos apelar a las intuiciones que nos llevan a aumentar el bienestar y disminuir el sufrimiento, y por ende ir generando un consenso, digamos, objetivo de qué es la moral. Lo que acabas de En el decir, caso de que, sí. en Sí, el perdón. caso, sí, en el caso que, perdón, sí, en el caso que tú planteas de, por ejemplo, los cristianos y los musulmanes, sí, evidentemente la moral es diferente. Sin embargo, el concepto de bienestar podría argumentar yo que es el que cambia en ambos casos. Pero el concepto de Al musulmán le bienestar no plantean, está relacionado con el bien y el mal. Está relacionado con el hablando bienestar. de, sí, Creo no, que ese es el correcto. De hecho, entendimiento. yo en lo personal prefiero usar los términos correcto, incorrecto, moral, inmoral, De hecho, eso es en otra lugar cosa que iba a de decir. bien y Bien mal. y el mal no existen. El bien y el mal son ideas que nosotros creamos, pero no son reales. Son simplemente Exacto. lo que consideramos correcto o incorrecto, o lo que vemos como afirmativo al bienestar y negativo al bienestar. Está perfecto todo lo que acaban de decir. Pero eso nos lleva entonces que cada grupo humano puede tener una moral distinta. Porque la moral es intersubjetiva, no es Insisto, objetiva. la moral sigue siendo la misma. Lo que es distinto es el entendimiento del bienestar.
Ok, voy a dar otro ejemplo. Y Pensemos yo solo que... aclaro, perdón, antes de que explique, solo quiero aclarar lo que yo entiendo por subjetivo. Subjetivo entiendo por eso a lo que nosotros podemos decir que, por ejemplo, en el caso de la moral, si no existieran seres humanos, creo que muy probablemente la moral no existiera. A eso me refiero por subjetivo, que depende del sujeto. Es exactamente eso. Al no existir humanos, no existe la intersubjetividad y por tanto la moral no existe. Los derechos humanos no existen. Los derechos humanos no los hemos creado nosotros, pero realmente no son palpables, son abstractos, como pero no todos los existen en conceptos, la vida real. como todos los derechos y todas las leyes. Y lo mismo que la moral, los derechos humanos son morales. Es parte de lo mismo. La moral es intersubjetiva. Y el mismo problema que tiene la moral tienen los derechos humanos. Los derechos humanos son incompatibles con muchos sistemas sociales. Porque son conceptos, pero aún así, Ujú. insisto, estos derechos y la moral son la misma idea, aumentar el bienestar de las personas. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Es aumentar el bienestar porque es lo que nosotros hemos llegado a concluir que así es. Pero en el siglo, esta vez lo voy a subir un poquito, voy a llegar al siglo IV, no se buscaba como moral el bienestar, sino el sufrimiento. Ok, pero lo siento, creo que nos estamos yendo a un lado un poco oscuro de la conversación, ya que mi pregunta fue, ¿por qué tú no te sientes culpable de apoyar a una mafia que defiende a violadores de niños hoy en día? Porque hoy en día esto sigue siendo inmoral para ti, para mí y para todos. Y aún Uh-huh. así tú y muchos otros cristianos en el mundo están apoyando a esta mafia horrible que asesina, viola, mata y tortura a niños. También Ok, mujeres, pero principalmente niños, que son los que más deberían dolernos a todos. ok, yo te puedo dar mi punto de vista. ¿Mm? ¿Lo aceptan? Que sea solo mi punto de vista. Esto. Solamente Ok, puedes hablar por ti acá, del mismo modo que Mariano puede exacto. hablar por él y yo solo por mí. Exacto, ¿no? En este caso no creo poder hablar por todos. Claro. Yo no soy realmente el que está violando. Yo no soy el que está robando. Incluso yo no soy el que está engañando, en todo caso. Claro que no, ante O la yo ley no eso se llama siento ser que sea. cómplice. Es un cómplice. Yo no hice nada. Yo simplemente miré cómo Uh-huh, violaban a esta mujer al lado mío, pero no hice nada. Soy un cómplice ante la ley. uh-huh. Ese es el punto. Nosotros como creyentes tenemos que alzar la voz ante esas cosas, cosa que yo sí hago. Entonces tú sí estás en contra de lo que está haciendo la Iglesia Católica, del Yo, Vaticano. ajá, yo no soy en contra de la Iglesia Católica, yo soy en contra de que está mal lo que está haciendo. Y como dije al inicio, tiene que ser reformada. Y la única manera que sea reformada es por medio de nosotros como comunidad, porque los clérigos no lo van a hacer. Solo por medio de la presión social dentro de la comunidad de la iglesia se puede llegar a un cambio. ¿Sería más fácil, Gerardo, destruir la Iglesia Católica y que tú hagas la Iglesia de Gerardo que sí se dedica a ayudar a las personas? Mm. No, pero eso ya es una convicción personal. Yo creo que muchas personas lo han hecho, a fin de cuentas hay como 4.000 iglesias, 4.000 iglesias cristianas, algo así, o eran más, creo que eran 38.000, no me acuerdo del dato en este momento, lástima. Este, pero yo no estoy de acuerdo que nos dividamos. Yo estoy de acuerdo que debemos ser una comunidad unida y reclamar y cambiar. Gerardo, ¿es para ti el Papa, este sujeto que protege pedófilos, un criminal? Esa es una muy buena pregunta. Voy a decir que sí, mientras no acusa a los pedófilos. Es importante que lo haga y es importante que permita que nosotros como Estado O sea, tenemos evidencia de podamos que juzgar. no solo no los acusa, los protege, los defiende y los mueve de un lugar para que violen niños en otras iglesias. Ese es un problema mayúsculo que se tiene que alzar la voz. Ahora, ¿por qué los demás creyentes no alzan la voz? Yo creo que viene de la mano de la hegemonía cultural. Están convencidos que a pesar de que las cosas son malas, la hegemonía dice que es buena. Están convencidos de que así es. Es más, yo tuve una plática así rapidito con una persona que iba a ser sacerdote, que al final no fue, y un día me senté a platicar con ella. Y estábamos hablando, me parece que del Concilio de Trento, y le dije, nosotros debemos, lo que pasó en el Concilio de Trento fue una tontería, porque la iglesia en ese momento debió decir, sí, estamos mal y tenemos que reformarnos. Pero no pasó. Y cada quien hizo lo que quiso.
Y en ese momento, esta persona que estaba estudiando para ser sacerdote, me dice, es que la iglesia no está mal, es infalible. Y yo, no, nada es infalible en este mundo mientras seamos simples humanos. Y las cosas cambian con el tiempo. Cuando algo está mal, se tiene que alzar la voz. Gerardo, ya estamos pasados 15 minutos del tiempo que había dicho que íbamos a Ay, ir, así que tengo... No, no, perdón, no estoy llevando... es mi culpa, es muy ha sido muy buena esta conversación, pero quiero hacerte esta pregunta. Después de lo que hemos hablado y de que tú mismo has admitido que el Papa es un criminal, ¿entiendes por qué yo creo que la Iglesia es un daño enorme a nuestra sociedad y por qué estoy en contra de la Iglesia? A pesar de que no soy no sé, como llamaste, un extremista que atacaría a la Iglesia. No, no lo voy a hacer. Mi forma de atacar a la Iglesia es educar a las personas y decir, oigan, la Iglesia es dañina por esto. ¿Estás de acuerdo Ah, conmigo pero... en que la Iglesia es dañina en ese sentido? Pero espérate, primero voy a aclarar que tú no eres radical, así que no. ¿No? Lo que dijiste no es totalmente, es parcialmente cierto, pero solo parcial. ¿En qué sentido? Tú eres ateo, eres antirreligioso, pero no eres un radical. Sí Ah, estás en contra de la religión, pero no vas a dañar a nadie por ello. obviamente. Bueno, quizás los nuestros, los Entonces, pastores, si la gente despierta después de todo lo que hablemos acá, pero eso es otra historia. esa es otra historia, así es. No seas malo, ¿me puedes repetir la pregunta? La vejez hizo que se me olvidara. Perdón. Más que nada, si entiendes por qué yo tengo este programa en el cual hablo siempre de los daños de la religión y por qué considero a las religiones uno de los mayores problemas de nuestra sociedad y de las cosas más dañinas que tenemos. Sí, por desgracia, sí lo comprendo. ¿Y cómo crees Y que... creo y curiosamente creo que tienen razón, porque las iglesias hacen, perdón, las religiones, bueno, también las iglesias hacen un trabajo pésimo. ¿Y cuál crees tú que sería la forma de reformar eso? Yo quiero destruir las religiones, pero tú estás en desacuerdo conmigo. ¿Cuál sería tu solución? Mira, primero tenemos que comprender nosotros como creyentes que la iglesia, en mi caso, la iglesia católica, no es autoritaria, sino que es autoritativa. Y si quiere ser autoritaria, le mostramos el dedo de en medio, perdón por la grosería, pero así tiene que ser. Primero se tiene que llegar a esa comprensión. La iglesia sí está bien que nos diga, tal vez que nos diga que esta moral puede ser la correcta, pero si no estás de acuerdo, porque es evidente en el siglo XXI que esto está mal, alza la voz. No estoy de acuerdo por esto. O sea, ok, yo sí creo en Dios, creo que puedes llegar a hacer algo bueno, pero esto está terrible. Tenemos que cambiar con el tiempo. Interesante punto de vista. Tenemos que empezar a terminar ya, así que Mariano, te dejo a ti el cierre para que puedas terminar con las ideas y empecemos a acabar con esta muy interesante conversación, por cierto. Sí, no, yo creo que ha sido muy interesante la conversación y creo que definitivamente, pues, en lo personal me gustaría tener más pláticas con Gerardo. Creo que sus ideas son bastante interesantes y creo que pueden abonar mucho a poder contribuir incluso a que alguien, tú sabes, ¿no? A que alguien escuche la conversación y pueda decir, pues aquí puede haber algo que podamos cambiar y mejorar. Así que creo que algo importante también es entender que a pesar de nuestras diferencias, eh, todos entendemos o todos tratamos de luchar por el bienestar. Y el hecho de que también Gerardo pueda reconocer eso creo que es algo importante y evidentemente trabajar juntos por el bienestar, a pesar de que tal vez no estamos 100% ajustados o en la misma nota, pero creo que eso es algo importante para ir mejorando la sociedad poco a poco. Totalmente de acuerdo. Gerardo, me gustaría dejarte invitado a una tercera conversación que tengamos los tres y me gustó mucho que tocaste el tema de la moralidad. Me gustaría pedirte de favor que puedas revisar el episodio que hice sobre la moralidad y que nos traigas tu respuesta ante eso, porque de hecho Mariano y yo, ahí vas a reconocer su voz en off mientras yo esté hablando sobre la moralidad y el día de unas definiciones. Y me gustaría saber qué opinas Ojo, sobre ello y qué opinas al respecto después. Perdón, Mariano. perdón, sí, ojo que para este punto creo que hay un par de cositas en las que ahora pienso diferente, pero sí sería interesante que revisar el video y nos pudiera dar su opinión. Con mucho gusto lo puedo hacer. Nada más denme un par de días para que pueda ver el video y nos coordinamos, si les parece.
Perfecto. Muchas gracias, Perfecto. entonces, Gerardo. Y agradezco mucho a Gerardo que está acá presente, Mariano que estuvo también con nosotros. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo y ya tendremos a futuro más de estas conversaciones que cada vez se vuelven más interesantes. Gracias a todos y hasta la próxima. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs,